Saludos, ingeniero. El día de hoy vamos a realizar la exposición acerca de los métodos aproximados para el cálculo de raíces en funciones. Nuestro grupo está integrado por Chica Marlon, Fuentes Cristian, Manotoa Víctor, Núñez Diego, quien les habla, Sánchez Hugo. El día de hoy yo les expondré acerca del método de Newton. El método aproximado de Newton es una aplicación del cálculo diferencial que se utiliza para hallar los ceros de una función derivable de enésimo grado con la precisión deseada. Los procedimientos para hallar las raíces de los ceros de funciones lineales o cuadráticas a partir de los coeficientes de la ecuación son sencillos y exactos, aunque existen fórmulas para hallar las raíces de ecuaciones de tercer y cuarto grado. Dichas fórmulas son muy complicadas y nada prácticas. Esto nos quiere decir que primeramente, para utilizar este método de Newton, tenemos que derivar la función. En eso se basa. Este se puede realizar en cualquier función de enésimo grado. A continuación, les voy a explicar de dónde sale la fórmula para calcularle. Aquí, como podemos ver en este gráfico, este es un método aproximado, se basa en aproximaciones. Como podemos ver, aquí tenemos un x1 que si trazamos una perpendicular al eje X hasta arriba, hasta la función, llegamos hasta un punto, el cual tiene una tangente o inclinación que se calcula con la derivada, que es este punto de aquí. Cuando calculamos la derivada, encontramos un nuevo X. Seguimos aproximándola así, trazamos la perpendicular. Tenemos aquí trazada la perpendicular en el punto de la función y así mismo calculamos la derivada para ahí poder acercarnos y ir progresivamente hasta encontrar la raíz. El procedimiento. Para este método vamos primero a observar la gráfica de la función, ya que tenemos que encontrar un valor adecuado. Tenemos que encontrar un valor que se encuentre cerca para no demorarnos mucho y ser más exactos. Segundo paso, sustituimos la primera aproximación y se obtiene la segunda aproximación, luego la tercera aproximación y así consecutivamente hasta que lleguemos a la igualdad. Tercer paso, para obtener una aproximación de cifras se calcula cada uno de los números con las cifras decimales. Como lógicamente, si es que ocupamos más decimales, vamos a ser más exactos. Y a continuación voy a proceder a explicar un ejercicio para que quede esto mucho más claro. Bueno, ahorita nos encontramos en el Excel, donde vamos, mediante métodos numéricos, vamos a lograr encontrar los ceros de esta raíz que está aquí, de esta función que está aquí. Esa es la función que vamos a hallar. Esta es la función, pongámosle más grande. Esta es la función que vamos a hallar. Listo. Primeramente, para calcular las raíces, como nos dice el método, el primer paso es realizar la gráfica. Aquí tenemos la gráfica mediante la tablita de valores. Aquí podemos ver que hallando ya la tablita y realizando el gráfico, podemos ya visualmente observar que las raíces están entre este intervalo. Que voy a ahorita rayar, es por aquí. Entonces vemos que encontramos una raíz negativa y una raíz positiva. Entonces, al ver el gráfico podemos ver que ya está cerca aquí cerca de menos 1, cerca entre menos 1, 5, menos 1 está en la primera raíz negativa y entre 1, 5 y 1 está la raíz positiva. Entonces, para calcular, bueno, en este caso vamos a proceder a calcular la raíz positiva primero. A ver.
Realizamos la tablita con los debidos datos. Aquí podemos ver el número de datos, el XN, que es el que empezamos, como dije, con el primer punto, viendo en la gráfica, que sería aquí más o menos, entre 1, 1,5, aquí. Cogemos el valor de 1,5. Este valor de 1,5 reemplazamos en la función principal, que es esta. Aquí pues le puse arribita para que observen. De esta función derivamos e igualmente reemplazamos el valor de xn, teniendo ya los siguientes valores. El siguiente paso es dividir la función para la derivada de la función. Y finalmente restamos el xn de la división de la función con la derivada. Aquí, como ya está esto Excel automatizado, podemos ver que calculamos el valor, que es 1,2092. En este caso, ya cuando tenemos este valor, procedemos a hacer nuestro nuevo xn. Ese valor viene acá. Entonces, ya que tenemos ese valor, seguimos el procedimiento. Este valor de 1,2092 le sustituimos en la función y así también le sustituimos en la derivada. Hacemos la división y restamos. Y asimismo, este nuevo valor se viene a nuestro nuevo xn. Y así progresivamente hasta encontrar los valores que se repitan. En este caso es 1, 1, 1, como podemos observar aquí. Aquí podemos observar que se repite 1, 1, 1, 1. Aquí también 1, 1, 1. Entonces esa es la primera raíz positiva. Seguimos el procedimiento ahora con un número negativo que, como vimos, el intervalo estaba entre menos 1,5, menos 1. En este caso cogí menos 1 para hacer más rápido, ya que está más cerca de la raíz, viéndole gráficamente. Así mismo calculamos este xn en la función, este xn en la derivada, hacemos la división y restamos. Posteriormente hasta encontrar los números que se repiten. En este caso son 0 y 0. Y así hallamos las dos raíces reales que tiene esta función. Están las dos raíces, 1 y 0, por el método aproximado de Newton. Gracias por su atención. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Carrera de Ingeniería Civil, Cátedra de Análisis Numérico. El tema a impartir son métodos aproximados para el cálculo de raíces de polinomios. Mi persona, Sánchez Rosero Hugo Javier, le va a impartir el método de la secante. Como anteriormente, se vino viendo el método de Newton y el método de la bisección. El principal inconveniente del método de Newton estima en que requiere conocer el valor de la primera derivada, la función en el punto, lo cual puede llegar a ser muy engorroso. Sin embargo, la forma funcional de f de x se dificulta en ocasiones para el cálculo de la derivada. El método de la secante es casi idéntico al de regula falsi, salvo por un detalle, que en este caso no se toma en cuenta el signo de la función para estimar el siguiente punto. Se procede independientemente de los signos de la función. De todas maneras, en algunos casos es más útil emplear el método de la secante. Una forma de evitar el cálculo de la derivada de f de x consiste en considerar como aproximación a la derivada la recta que pasa por los dos valores de dos puntos de intersección sucesivas, es decir, la pendiente de la recta. Esta variable se conoce como el nombre del método de la secante. Sustituyendo esta expresión en la ecuación del método de Newton, se obtiene la expresión del método de la secante, que proporciona el siguiente punto de intersección, donde x2 es el x nuevo, se podría decir, que es igual al x1 menos el x1 menos x sub 0 sobre f de x1 menos f de x sub 0.
Esto por f de x1. El modelo de representación gráfica del método de Newton de la secante es el siguiente, donde tenemos una función, donde se traza una recta en dos puntos de intersección, tanto del eje Y como del eje X, y así sucesivamente se va trazando rectas entre puntos. Como bien su nombre lo dice, este método va a tratar de rectas secantes a la curva original, y como después del primer paso no depende de otras cantidades, sino que solito se va usando las que ya se obtuvieron, y casi nunca falla porque se va acomodando y hará que encuentre la raíz. Para poder entender más de este tema, se presenta un ejercicio para poder entender la anterior explicación y así tener bases del mismo. La función f de x es igual a x quinta más 3x a la cuarta menos 5x al cubo menos 15x cuadrado más 4x menos 15. De primera manera tenemos que dar valores para poder encontrar el gráfico y así basarnos en el método, donde se dan los valores en la función principal y así obtenemos los valores y podemos graficar. Para este método se ha obtenido que x1 o xn se lo toma como 3, que es la intersección de la primera secante que se ha trazado, y la aproximación, que sería 2.5, donde se corta. Para obtener f de x1 o fxn, se sustituye f de xn en la función y nos da el valor. De igual manera, para fxn menos 1 o fx sub 0, según la nomenclatura que tengamos, xn menos 1 se sustituye en la función principal. Tenemos como resultado esto. Para xn más 1 o x2 o el x nuevo, como se ha explicado, tenemos que aplicar la fórmula que se encuentra aquí establecida, donde obtenemos el valor de esto. Para el error, aplicamos la fórmula, que es el error absoluto del xn más 1 del xn más 1 menos el xn sobre el xn y esto por 100, y obtenemos el error. Mientras que mantenemos el valor en xn, que sería el valor de xn más 1 pasaría a xn. Y el valor de xn pasaría a xn menos 1. Y así sucesivamente podemos dar cuenta que vamos resolviendo el ejercicio. Y así es como tenemos las raíces, donde las raíces sería desde aquí. Esta sería la raíz. Gracias por su atención. Bueno, pues una vez explicado el método de Newton, mi persona, Cristian Fuentes, les va a explicar el método de von Mises. Bueno, von Mises se dio cuenta que el método de Newton tenía ligeros problemas o ligeros inconvenientes cuando o sus tangentes quedaban paralelas al eje de las X. Por ende,
Él dedujo que si conservamos la misma pendiente para todos los cálculos, no vamos a tener dicho problema. Entonces él usó una fórmula muy similar a la de Newton, donde tenemos que el xy más 1 o el nuevo x va a ser igual al x usado menos la función evaluada en ese x sobre la derivada de esa función para el primer valor usado. De esta manera vamos a seguir usando el mismo valor de f'. Un ejemplo práctico es el siguiente. Tenemos la ecuación x cubo menos 2x al cuadrado menos 4x más 8. Por descarte sabemos que tiene 3 raíces. Ahora, gráficamente podemos ver que todas las raíces son reales. Tiene una raíz negativa y una raíz múltiple, como se puede observar, ya que ligeramente topa el eje de las x. En la tabla podemos observar que ya tenemos los valores. Sin embargo, tenemos que aplicar el método de von Mises para comprobar dichos valores. Como se puede observar, aquí nosotros hacemos lo que von Mises dice. Tomamos el primer punto, en este caso 2.1, y tiramos una pendiente. Evaluamos este 2.1 y nos da 0.04. Su derivada nos da 0.083 y el nuevo x 2.05. De esta manera, reemplazamos en el nuevo x. El xn va a ser el xn más 1. Y vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Como aquí se puede apreciar, esto se va haciendo cada vez más pequeño, conservando la misma pendiente de la tangente, hasta llegar a la raíz verdadera, que en este caso es 2. Como dijimos antes, como es una raíz múltiple, esta viene a ser la raíz para x1 y x2 igual a 2. De la misma manera, para el otro punto, nosotros partimos del punto menos 2.5, en este caso, donde la función evaluada en ese punto nos da menos 10.13 y su derivada 24.75. De esta manera, tenemos un xn más 1 de menos 2.09, el cual viene a ser el nuevo xn, y volvemos a hacer el mismo proceso. Como se puede observar aquí también gráficamente, empezamos con el 2.5, tiramos la tangente, que se cuadra en el 2.09 más o menos, tiramos la misma recta hasta que corta y usamos la misma pendiente usada antes, la misma pendiente aquí, nos va a dar en este caso menos 2.03 y seguimos, lo cual se puede ver en este caso que nos demoramos mucho menos que antes. Esto se debe a que esta no es una raíz múltiple, sino es una raíz única. Por ende, esta raíz 3 va a ser igual a menos 2. Muchas gracias. Muy buenas, ingeniero. Bueno, a mí me tocaba exponer sobre el método de la disección. En cuanto a eso, vamos a dar una pequeña introducción sobre de qué se trata este método. Nos dice que este método de la disección es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene la raíz. Esto se logra llevar a cabo a través de varias interacciones que son aplicadas en un intervalo para por medio de ello encontrar la raíz de la función. Nos dice que el método de la disección es uno de los métodos más sencillos para resolver ecuaciones de una variable, también conocido como método del intervalo medio. Este se basa en el teorema del valor medio. Dicho esto, vamos a realizar un pequeño ejercicio para ver cómo hallamos las raíces por este método de la bisección. Como podemos ver aquí, tenemos el ejercicio con el cual vamos a hallar las raíces por el método de la bisección. Como tenemos raíz cúbica de 4 menos x al cuadrado. Para proceder a hallar las raíces por el método de la bisección, tenemos que primeramente hacer una tabla de valores, como la que vemos aquí de esta manera. Como bien hemos puesto valores en x desde menos 2.5 hasta 2.5. Sí, y estos valores reemplazamos en x para hallar f de x o y, que nos dan todos estos valores.
Y de esta manera hemos programado en Excel para hallar su respectiva gráfica, como la vemos aquí. Como vemos aquí, vemos que esta gráfica interseca el eje de las X 2 veces, por lo que por este medio ya conocemos más o menos que tenemos 2 raíces. ¿Sí? Bueno, aquí hemos dibujado una gráfica en GeoGebra para analizar más a fondo las raíces que se encuentran en dicho ejercicio. GeoGebra ya nos muestra las intersecciones que tienen en el eje X, como podemos ver en menos 2,0 y 2,0. ¿Sí? Ya nos da GeoGebra las raíces respectivas, pero vamos a hallar por el método de la bisección. Primeramente, ¿qué debemos hacer para hallar las raíces? Debemos escoger los intervalos de confianza. ¿Qué se denotan estos? Es decir, cuando cambian de signo. Es decir, como tenemos aquí, miren, de menos a 0. Entonces está cambiando de signo y este es un intervalo de confianza. Como tenemos 2 raíces y ya nos denota este cuadro de valores, tenemos 2 veces el cambio de signo. Acá también tenemos aquí y tenemos acá. Es decir, tenemos 2 intervalos de confianza para hallar las raíces. Pero a continuación, con el primer intervalo de confianza vamos a trazar una tabla con los valores del eje X. Los valores del eje Y no nos interesan, solo nos interesó para poder hallar dónde más o menos queda la raíz en la gráfica o del ejercicio. Como podemos ver, aquí en la tabla hemos puesto un X inicial y un X final. Como vemos, primeramente ponemos el X inicial que es menos 2,5. ¿Sí? Hemos colocado menos 2,5 y en X último hemos puesto el menos 2. ¿Sí? También tenemos el XR. ¿Qué quiere decir el XR? Que va a ser la suma de X inicial y de X final sobre 2. De esta manera nos da 2.25. El f de x simplemente es, el f de x inicial es simplemente el x inicial reemplazar en los valores de x del ejercicio. ¿Sí? Reemplazamos menos 2.5 en x y nos da este valor. F de xr, reemplazamos el valor de xr en las x del ejercicio, dándonos como resultado este valor que tenemos aquí. Para f de x y por f de xr, simplemente hacemos una multiplicación entre estos 2 valores que nos da este resultado. Y en signo hemos programado para que el valor de f de x y o f de x inicial por f de xr nos dé el valor del signo al que corresponde. Como podemos ver, este está con signo positivo. ¿Para qué sirve el signo? Si el signo es positivo, vamos a cambiar el valor de x inicial y mantenemos el valor de x final. Y si el valor nos da un signo negativo, mantenemos el signo inicial y cambiamos el signo final. Como podemos ver aquí, como tenemos un signo positivo, vamos a cambiar el
x inicial y mantenemos el x final. Como podemos ver acá en este cuadro, todos los signos en este ejercicio nos han dado positivo, por lo que siempre vamos a estar cambiando el x inicial y mantenemos siempre el x final. El error también hemos colocado para saber la variación de error que tiene estos valores según el x inicial por el xr. Así como vemos, este valor siempre va bajando, va bajando, va bajando. ¿Y qué nos denota esto? Que nos estamos acercando hacia la raíz. ¿Sí? Como podemos ver, vamos dando esta tabla ya programada, se nos genera. Simplemente tenemos que seguir generando valores, hasta que x inicial y x final den un mismo resultado. Es decir, como vemos acá, nos ha dado un resultado, los mismos valores, si ven, menos 2 y menos 2. Es decir, con esto ya hemos hallado la raíz del ejercicio, una raíz del valor, la cual es menos 2. ¿Sí? Como ya vimos, para comprobar, hemos hecho en GeoGebra, miren, se interseca en menos 2. Ya está comprobado ahí que hemos hallado una raíz. Para hallar la segunda raíz, hemos cambiado al segundo intervalo de confianza. Perdón, aquí me he equivocado en cambiar al segundo intervalo de confianza. Este es el segundo intervalo de confianza en el cual hemos escogido desde menos 2,5 a menos 2, por lo cual está cambiando de signo de menos 1,31 a 0. Muy bien. Vamos, ahora, ¿qué hacemos? Seguimos con la tabla. Como lo antes explicado, hacemos lo mismo, lo correspondiente a lo anterior. Ya, estamos aquí. Aquí sí, perdón, me he equivocado de cambiar la diapositiva anterior, si ha estado el segundo intervalo. Entonces vamos a seguir explicando. Tenemos el valor de 2 y 2.5. Entonces aquí cambia de 0. Podemos decir que es un valor neutro, pero que cambia ya de signo a 2.5. Sí tenemos un signo negativo. Ahora sí vamos en x inicial ponemos el 2, como estamos viendo aquí, y en x final 2.5. Y de esa misma manera vamos hallando los valores para cada uno de estos. De esta manera, miremos, en el signo aquí nos sale negativo. Excel nos programa para que si sale 0 en f de x inicial por f de xr, si nos sale 0, nos toma como negativo. ¿Sí? Por lo que vamos a mantener x inicial y vamos siempre a cambiar x final. Como vemos, el porcentaje de error igual va bajando, 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 es decir, que nos estamos acercando hacia el valor de la raíz. Seguimos bajando. De esta manera se ha generado una tabla muy grande porque son bastantes las transformaciones aquí hasta llegar a la raíz. Como podemos ver acá, se han necesitado 28 cambios, transformaciones de los valores para hallar la raíz. Como podemos ver, el x inicial y el x final se han igualado en el mismo valor. ¿Sí? Entonces la raíz que encontramos sería de 2. ¿Sí? De esta manera.
y en GeoGebra nos da el punto de intersección en X, que es igual a 2. De esta manera, ingeniero, queda explicado mi método. Ojalá le haya gustado y muchas gracias por instruirnos en sus conocimientos. Muchas gracias, ingeniero, y que sea de su agrado esta presentación. Gracias. Bueno, en esta ocasión hablaremos acerca de un método utilizado para encontrar las raíces o ceros de una función polinómica. El método a explicar es el siguiente: método de aproximación del punto fijo original. Dicho método es de origen iterativo, de donde se debe construir una función g definida. Es decir, partimos de una función x igual a 0 para encontrar una función g de x igual a x. Es lógico que esta función g de x igual a x será igual a la misma imagen de dicha variable, es decir, x en función de x. En la función x igual a 0 encontramos las raíces de f de x, o sea, de la misma función. Y en la función g de x igual a x encontramos unos puntos fijos de g de x. Estos puntos fijos los llamamos a los valores de x que tienen como imagen a ellos mismos. Ya. En el siguiente gráfico podemos apreciar dos funciones, la función g de x igual a x y la función y igual a x, es decir, la función identidad. Para ello partimos de un valor x sub 1 y trazamos una perpendicular hacia la función g de x igual a x. Esta función g de x tendrá un valor dentro de la función identidad y realizamos el mismo proceso para encontrar x sub 2 y x sub 3. La solución se dará cuando el punto coincide, es decir, en un punto va a coincidir de g de x, va a coincidir dentro de la identidad. Para ello, este método propone el siguiente procedimiento. Primero, se debe generar una tabla de valores e identificar el cambio de signo de los valores evaluados. Segundo, dentro de ese cambio de signo se encuentra el intervalo de confianza. 3. A continuación debemos encontrar una función g de x realizando procesos algebraicos. Esta función g de x puede ser encontrada de diferentes formas y además puede existir diferentes opciones. Cuarto, evaluamos los datos del intervalo de confianza AB en la función g de x. Para ello encontramos la función g de x y evaluamos los datos del intervalo de confianza. Quinto, los valores obtenidos reemplazamos en la siguiente fórmula. Valor absoluto del g de b menos g de a sobre b menos a. Sexto, si el valor es menor a 1, converge y la función g de x por ende nos ayudará a encontrar la raíz deseada. Séptimo, si el valor diverge, se encontrará otra g de x. Como ya lo mencioné, puede haber diferentes posibilidades u opciones y debemos realizar el mismo proceso. Octavo, hallaremos la función que cumpla lo antes mencionado. Una vez evaluada, se procede a generar una tabla de valores de esta función del punto fijo g de x. Noveno, los valores hallados, es decir, las imágenes en g de x, pasan a ser el nuevo valor para reemplazar en la misma función g de x. Ya lo explicaremos a continuación. Y como último paso de la solución será el valor que más se repite de una manera aproximada. A continuación le presentaré un ejercicio en el programa de Excel. Ya. Bueno, el siguiente ejercicio tiene como función polinómica y igual a x a la quinta menos 9x al cubo. Como ya pudimos apreciar el procedimiento, el primer paso es crear una tabla de valores, dando valores en x para evaluar en la función y obtener los valores en y. Una vez realizada la tabla, obtenemos el siguiente gráfico.
Ya, este gráfico va a ser indispensable para, una vez realizado el proceso, poder comprobar si la raíz es correcta o incorrecta. Ya, a continuación, identificamos los intervalos de confianza, es decir, donde se verifica un cambio de signo. Como podemos apreciar, el intervalo de confianza de -4 y -3, el primer intervalo, el segundo -0,5 y 1, y el tercero 2 y 3. A continuación, buscamos una función g de x de la función original. Esta función g de x, como ya lo había mencionado, debe ser despejar x en función de x. Y puede existir diferentes opciones u posibilidades. Ya, la primera opción, una vez despejada, es la siguiente. X igual a raíz quinta de 9 por x al cubo. Ya, tenemos los valores del intervalo de confianza a -4 y b -3. Y estos valores evaluamos en la función g de x encontrada. Una vez evaluada dichos valores del intervalo, aplicamos la siguiente fórmula: g de b menos g de a sobre b menos a. Este valor debe ser menor a 1 para que dicha función g de x nos ayude a encontrar la raíz deseada. Por lo tanto, este valor, como podemos apreciar, es menor a 1, por lo tanto converge. Para ello, encontramos el punto medio. El punto medio, es decir, dentro del intervalo -4 y -3, -7 entre 2, -3.5. Y partimos con este valor para evaluar en la nueva función encontrada, es decir, en la g de x. Partimos con ese valor y evaluamos en la función. El valor obtenido pasamos otra vez para evaluar en la misma y realizar el proceso iterativo, hasta llegar a una conclusión en donde la raíz es -3. Y como podemos verificar en el gráfico, exactamente la raíz es -3. Dentro del intervalo de confianza 2, -0,5 y 1, realizamos el mismo proceso. Pero dicha función encontrada en el intervalo de confianza 1 no siempre puede ser útil para los demás intervalos. Es decir, podemos cambiar los valores. Podemos cambiar los valores en la primera posibilidad de g de x, en donde podemos apreciar que el valor es 1.71, es decir, que diverge y no puede ser útil para encontrar esta raíz. Por lo tanto, realizamos otro despeje, encontrando así la función x igual a la raíz cúbica de x a la quinta sobre 9. Una vez evaluado los valores del intervalo en esta función, obtenemos el siguiente valor, que es 0.42. Por lo tanto, el valor converge y podemos realizar el mismo procedimiento que para encontrar la raíz en la primera función g de x. Realizamos el mismo procedimiento encontrando una raíz de 0. Podemos apreciar en el gráfico que efectivamente la raíz está ubicada en el punto 0. Ya, dentro del intervalo de confianza 3, 2, 3, podemos, en esta ocasión, fue válida la función g de x utilizada para el intervalo de confianza 1. Por lo tanto, realizamos el mismo procedimiento y obtenemos un valor de 0.64. Es decir, el valor converge porque es menor que 1. Asimismo, obtenemos el punto medio entre 2 y 3, 2.5. Y evaluamos el punto medio en la función g de x encontrada, hasta encontrar la raíz o ceros de la función. En este caso es 3. Y podemos verificar en la función polinómica que efectivamente la raíz es 3. Y así es como se realiza el proceso del método de aproximación del punto fijo original. Muchas gracias.